Ceballos García, gerente de Centauro. Ya nos explicará él qué cosa es Centauro. Señor Ceballos, buenas tardes. Señor Lester, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, oiga, es que hay muchas cosas que hay que tratar sobre las relaciones entre, y creo que es tema también del Congreso, ¿no? Entre el colegio y la familia, ¿no? Así es. Sobre todo tratándose de niños, ¿no? De pequeñitos, de educación inicial. Sí, el primer Congreso Nacional de Educación Inicial que Centauro Editores organiza aquí en Trujillo tiene como un tema muy importante el papel de los padres en la educación inicial. Ajá. Toda la investigación en la actualidad que se tiene indica que a mayor distancia de los padres de la actividad escolar de sus hijos, las posibilidades de fracaso son mayores. Ajá. Y dígame, en este congreso van a tener especialistas, ¿no? Que van a tratar estos temas. Claro que sí, claro. Por ejemplo, viene desde Lima la señora Emma Aguirre, que ha sido la directora nacional de educación inicial. Ajá. Ella va a tratar un tema, por ejemplo, el liderazgo pedagógico, cuál es el papel de los directores, de los coordinadores en profundizar los aspectos relacionados a la calidad de cada centro educativo. Viene también, por ejemplo, Luis Guerrero, que es asesor del Ministerio de Educación, un intelectual muy importante en nuestro país en cuanto a la educación inicial. Es casi uno de los poquísimos varones graduados en educación inicial en nuestro país. Él va a hablar, por ejemplo, de qué es la calidad en educación inicial. Ajá. Aquí de Trujillo, entre otras personas, la doctora Yojaira Morías, directora de la Escuela de Educación Inicial de la UPAO, va a hablar justamente esto, el rol de los padres de familia en la educación inicial. Van a absorber preguntas también al público, claro, ¿no? Los padres de familia. Claro. Porque tenemos casos buenos que se van planteando dentro del desarrollo de la sociedad, en donde es evidente pues que hay una situación, un espacio intermedio vacío entre el padre, el hijo y el colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acabamos de tener un caso difícil en el Colegio de la Asunción, cuando la directora del plantel, que es un colegio religioso, católico, ordenó requisar los celulares. Y entonces este programa ha planteado públicamente que la obligación de requise de celulares no debía ser del colegio, sino de los padres de familia, ¿no? Pero como el padre de familia ha perdido autoridad, ya no manda absolutamente, ni puede disciplinar, entonces ahí hay un disloque, ¿no? ¿Qué opina usted, por ejemplo? En cuanto a la educación inicial, el celular se ha convertido en un recurso para distraer al niño y también para sacarlo de un lugar habitual que es el juego con aspectos de la realidad, ¿no? No el juego virtual, que seguramente tendrá algún valor y contribuirá en algo, pero no es el que va a desarrollar todo su potencial, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que revisar el padre. El padre tiene que revisar qué espacios le va a dedicar a su hijo. Uno, cuando está con su hijo, ¿qué es lo que él va a hacer con él? Esencialmente, el padre, la madre, en los momentos que dispongan, deben de jugar con sus hijos. El elemento central de desarrollo del niño es el juego, es el movimiento. Lamentablemente muchos padres, influidos por ideas del siglo pasado, piensan que lo que el niño tiene que hacer, y estoy hablando de niños de educación inicial, tiene que hacer es sentarse en una mesa y hacer planas, que esa es la manera de aprender, ya sea a escribir o de aprender matemática. Esos conceptos ya no se usan en la actualidad en la vanguardia educativa. Y entonces él, con su padre y su madre, lo que debe de hacer es jugar diversos tipos de juegos que hay, desarrollando estrategias que van a posibilitar sin embargo, su desarrollo autónomo. Hay muchos sociólogos que dicen que esta modernidad en la educación es un fracaso y que más rendían los muchachos antes con la disciplina y estrategia familiar de conducta controlada por los padres de familia, ¿no? ¿O no es así? ¿Usted qué dice? A ver, yo creo que a todo esto se responde con cifras y con hechos concretos, ¿no? Sí, yo creo que la disciplina, o sea, el juego libre y el juego no tenemos por qué asociarlos a la indisciplina, en primer lugar. Número uno. Número dos, si todos los métodos educativos que se han utilizado antes, o si la generalidad de ellos hubieran sido acertados, Perú ya sería un país desarrollado.
nosotros nos saldríamos en último lugar en las pruebas PISA. En las evaluaciones censales que año a año se realizan por intermedio del Ministerio de Educación, saldría que abrumadoramente la mayoría de niños comprendería lo que lee, que la mayoría de niños sabría cómo resolver problemas, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad de modo alguno. Yo creo que es absolutamente aceptado por todo el mundo que nuestra educación en general no está en muy buena posición. Entonces, no es que lo pasado no sirva, hay cosas de lo anterior que sí nos sirven. Para cambiar es importante saber qué cosas del pasado nos vamos a traer al presente. Pero la técnica moderna es todavía una expectativa, ¿no? Yo creo que es una realidad, sino en muchos casos. O sea, Finlandia tiene otro modelo educativo, ¿no? Y tiene unos resultados realmente asombrosos, por mencionar solo un país, ¿no? El reto de nuestro país es desarrollar un modelo educativo que nos oriente a desarrollar todo el potencial del niño, ¿no? Y la idea de este congreso es reflexionar sobre qué se está haciendo de bien para mantenerlo y qué cosa hay que mejorar. Ajá. Es un tema delicado, señor Ceballos, ¿no? Porque se trata de los niños, de los pequeñitos, ¿no? A los cuales, en el modesto entender, hay que insuflarles responsabilidad, conducta, valores. Y el problema con los factores externos con que la niñez no reciben valores, porque en la televisión, en otros medios de comunicación, en los celulares, en los Pokémones, no se dan valores y los niños están en ese trance, ¿no? Es absolutamente aceptable lo que usted dice. Digamos, la crisis de valores de una sociedad viene pues desde en donde nosotros recibimos educación al respecto, ¿no? Ajá. Y que además esta educación sea brindada por los principales actores. Quienes están en la primera obligación de desarrollar los valores son los padres. Los padres no le pueden delegar eso, no le pueden delegar eso a terceros, porque los niños no lo van a aprender intelectualmente, los niños lo aprenden a través de la vida, a través del día a día. Yo no le puedo decir a mi hijo, guarda tu celular cuando él me ve conduciendo y cogiendo con una mano el celular. Ahí él ya está aprendiendo. Yo no le puedo decir, respeta a los demás cuando él me ve que en el tráfico yo grito, yo vocifero, ¿no? O sea, donde ellos aprenden, como usted muy bien dice, es en la familia, digamos, el concepto de ejemplo de los padres es muy antiguo, ¿no? Eso permanece, eso no se va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Porque naturalmente el niño pequeñito es como el monito que simplemente repite, ¿no? Y mira y hace lo que el padre le muestra. Una vez más volvemos a la responsabilidad de los padres, ¿no? Yo personalmente creo que en los últimos años los gobiernos de Perú están haciendo un esfuerzo muy serio por mejorar la calidad de la educación pública. De hecho, es absolutamente meritorio que, a diferencia de hace muchos años, cuando había ministros de educación que se cambiaban cada 3 o cada 5 meses, tengamos un ministro de educación que viene del gobierno anterior. Deben de haber errores, pero miremos también toda la cosa positiva que hay. Hay mucha inversión en infraestructura, mucha capacitación en cuanto a los docentes de los sectores estatales para que la educación que brinda el Estado sea cada día mejor. Y esto a la vez es un reto para la escuela privada. La escuela privada tiene también que hacer un esfuerzo importante en aumentar la calidad de la educación que brinda. De hecho, en este congreso tenemos una conferencia muy importante que va a estar a cargo de Luis Guerrero sobre qué cosa es calidad educativa en el sector de educación inicial. El señor Óscar Ceballos García, especialista en educación inicial, quien como representante de Centauro Editores nos anunció la realización del primer Congreso Nacional de Educación Inicial para niños y niñas aquí en la ciudad de Trujillo los días 7 y 8 de octubre. Sí. Estamos a pocos días.